así que nos va a tomar pues un poquito de tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces nuevamente mis saludos a todos ustedes. Buenos días, estudiantes del APU, esperando que estén bien, que estén avanzando con sus estudios. Así que vamos a iniciar con este tema de la historia del mundo, la reforma religiosa. Aquí en pantalla observamos al hombre que empezó este movimiento, Martín Lutero. ¿Sí? Esta es una pintura donde se observa a Martín Lutero clavando unas hojas en una puerta en una iglesia en Wittenberg, Alemania. ¿Sí? Lo que él acaba de clavar son las 95 tesis. Este documento dio inicio a una transformación en el cristianismo, en la religión europea de ese entonces, el siglo XVI, y a todos estos cambios religiosos que se van a vivir en ese entonces, siglo XVI, le llamamos pues la reforma religiosa. ¿Ya? Así que este hombre es central el día de hoy, Martín Lutero. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es precisar qué entendemos por reforma religiosa, porque he estado viendo, digamos, manuales de otros lados, donde igualan la reforma religiosa a la reforma protestante, y digamos que no es exactamente así, ¿ya? Entonces, en vez de colocar reforma religiosa, coloca reforma protestante, y no es exactamente igual. ¿A qué me refiero? A que la reforma religiosa, como coloco en este esquemita, comprende tanto la reforma protestante, conocida también como el protestantismo, como también a la llamada reforma católica, conocida más como la contrarreforma. ¿Ya? Entonces la reforma religiosa abarca los movimientos protestantes que atacaron a la Iglesia Católica en el siglo XVI, como también la reforma religiosa incluye a la contrarreforma, que fue la defensa de la Iglesia Católica en ese mismo siglo XVI. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, ¿no? No podemos incluir como si fuera lo mismo aquel movimiento que va a defender y aquel movimiento que va a atacar a la Iglesia Católica. Decimos entonces que la reforma religiosa fue un proceso de cambios que se produjeron en Europa Occidental en el siglo XVI. Dice en el aspecto fundamentalmente religioso. Claro, el título nos lleva a eso, ¿no? A tratar un tema de gran contenido religioso. ¿Sí? Espero no chocar con las creencias o no creencias, pues, de los que están participando, ¿no? En esta sesión, porque seguramente acá habrán jóvenes, pues, muy católicos, otros tal vez evangélicos, otros ateos, ¿no? Ya, ya convencidos, ¿no? Otros escépticos o agnósticos, ¿ya? Tal vez hay musulmanes, quién sabe, ¿no? ¿Ya? Pero pues vamos a tratar de ser objetivos y pues criticar y defender dependiendo pues de las circunstancias, ¿no? De lo que haya ocurrido, ¿no? En la realidad. Claro que cada uno tiene una posición particular, ¿no? Porque, pues, hablar de religión, hablar de política, hablar de estas cosas tan picantes, ¿no? Nos lleva a discusión. Esperemos que no. Muy bien. A ver, aclaremos algunos términos en este concepto. A ver, dice que esta reforma religiosa se dio en Europa occidental. Occidental. ¿Ya? Para no perdernos, busquemos un mapa. Aquí vemos Europa Occidental, ¿ya? Así es todo esto. Es decir, está desde Irlanda hasta Italia, ¿no? O desde Portugal hasta Polonia, hablamos pues de Europa Occidental, ¿ya? Y con este término, Europa Occidental, estamos dejando de lado, ¿qué parte de Europa? Pues Europa Oriental, ¿ya? Donde ubicamos la península balcánica, o también pues ya territorio ucraniano, ruso actualmente, ¿no? Esta parte de acá. ¿Por qué dejamos Europa Oriental fuera de este tema de la reforma religiosa?
Porque Europa Oriental va a tener un desarrollo religioso distinto. Ustedes recuerdan que en los Balcanes, donde se encontraba el Imperio Bizantino, en el siglo XI surgió una iglesia cristiana distinta a la católica, la iglesia ortodoxa, griega ortodoxa. ¿Sí? Entonces, dejamos de lado Europa Oriental porque va a tener un desarrollo diferente. En cambio, en Europa Occidental, ¿qué se mantuvo? ¿Ya? En la Edad Media y ahora a principios de la Edad Moderna en que nos encontramos en esta historia, pues se mantuvo el catolicismo, es decir, el cristianismo en su rama católica. ¿Ya? Muy bien, por eso nos interesa solamente Europa Occidental, porque es la Europa católica hasta este momento, principios del siglo XVI, ya que Europa Oriental ya no era católico, pues, era ortodoxo. ¿Ya? Así es. Ah, pero también alguien recordará, y acá está anotado, que en este tiempo ya no existe el imperio bizantino, ya existe en su reemplazo un imperio turco u otomano, ¿sí? Con una fe distinta, el Islam, la religión musulmana. ¿Ya? Entonces también hay presencia de musulmanes en esta zona de Europa Oriental, por eso también lo dejamos a un lado. ¿Ya? Muy bien, así que nos vamos a centrar en los cambios en Europa Occidental, ¿ya? En la Europa católica. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a regresar a donde nos encontrábamos. Ahí está, Europa Occidental en el siglo XVI. Ya sabes, los años 1500 y tantos. Mientras se daba esta reforma religiosa, también se estaba viviendo el Renacimiento, ¿sí? En la época también de Miguel Ángel, de Da Vinci, donde se están manifestando grandes obras artísticas, como sabemos. En este mismo siglo XVI también se está viviendo la expansión europea. Los europeos están invadiendo imperios, por ejemplo, ¿no? El Tahuantinsuyo o el imperio azteca, ¿no? ¿Sí? Entonces, la invasión a América y otros continentes también se registra, pues, en este mismo tiempo, paralelo a esta reforma religiosa. Muy bien, ya. También hemos señalado que la reforma, como su nombre lo indica, es un cambio religioso. Así es. Sin embargo, los cambios religiosos son la expresión de otros tipos de cambios más profundos, es decir, cambios en lo económico, en lo social, en lo político. Así que los cambios religiosos no van a estar pues aislados, ¿no? No, van a ser más bien consecuencia de los cambios económicos, sociales y políticos que Europa estaba viviendo en ese entonces. ¿Y cuáles eran esos cambios? Pues los hemos estado señalando en las clases anteriores. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? Pues en lo económico, que hay un sistema, hay un modo de producción que está construyéndose en este tiempo, el capitalismo con la propiedad privada, ¿sí? Muy bien. En el aspecto social, pues hemos señalado que hay una clase social nueva, ¿sí? Que está buscando, pues, transformar todo esto, ¿no? La burguesía, la burguesía. Entonces vamos a señalar que la reforma religiosa va a ser un movimiento también burgués, porque la burguesía va a respaldar este cambio. ¿Ya? Bueno, me refiero fundamentalmente a la reforma protestante. ¿Ya? La reforma protestante estuvo pues empujado por la burguesía, aunque no todos los burgueses estaban de acuerdo, ¿no? Hubieron quienes también apoyaron a la Iglesia Católica. ¿Ya? En los políticos, pues que hemos estado viendo que en este tiempo de inicio de la Edad Moderna, los reyes cada vez tienen mayor autoridad. En este siglo XVI en que nos encontramos, está surgiendo la monarquía absolutista, ¿ya? Y como el rey cada vez tiene más poder, termina chocando con el poder de quién, pues, del Papa, de la Iglesia Católica, y de ahí también, pues, esta reforma religiosa, ¿ya? Entonces, el poder de los reyes, ¿ya? El surgimiento de la clase burguesa, el surgimiento del sistema capitalista, son cambios que van ahora a traer como consecuencia cambios también en la religión,
¿sí? En el surgimiento de nuevos cristianismos. El cristianismo se va a ir partiendo ya con esta reforma religiosa. Listo, entonces sigamos. Ahora vamos a hablar sobre la reforma protestante, ¿ya? O el protestantismo también le vamos a llamar. Es decir, el movimiento que enfrentó, que atacó al clero católico, ¿sí? Es decir, van a enfrentarse al Papa, a los obispos, a, al mundo católico. Este protestantismo lo que hará, pues, es atacar a la Iglesia Católica y promover el surgimiento de nuevas iglesias cristianas, iglesias que conocemos como iglesias protestantes, ¿ya? Entonces, estamos hablando del movimiento que enfrentó a la iglesia con esto de la reforma protestante, ¿ya? Dice que fue un movimiento predominantemente burgués, como lo señalamos hace un momentito, que se enfrentó al clero, ¿sí? Al conjunto, ¿no? De sacerdotes, de monjes de la iglesia católica, sobre todo, pues, al Papa, que era la cabeza, ¿no? Dice, y este movimiento protestante rompió la unidad religiosa de Europa Occidental. ¿Cómo es eso, no? Volviendo al mapa, pues, ¿qué decíamos? Que toda esta Europa occidental era católica. Occidental dije, porque en Europa Oriental estaba el cristianismo ortodoxo, y también pues el Islam, ¿no? Por parte de los turcos que dominaban esta zona. Pero en Europa Occidental, el catolicismo estaba pues dominando claramente. Sea en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, pues la Iglesia Católica eh, tenía, ¿no? El control religioso en toda esta zona de Europa, ¿ya? Entonces, el cristianismo que había en Europa Occidental era un cristianismo católico, ¿ya? Hasta principios del siglo XVI, ¿ya? Porque en este siglo aparecen Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino, bueno, va a desarrollar su movimiento en Ginebra, Suiza, Enrique VIII en Inglaterra, y así estos hombres lo que van a hacer es crear nuevas iglesias o separar a los cristianos, hacer que abandonen la iglesia católica, a la cual van a considerar pues que se había desviado del cristianismo, digamos, original, y de esa manera lo que va a ocurrir con el cristianismo es que se va a dividir en varias iglesias, como vemos en este mapa, ¿ya? Entonces imagínate, al inicio todo esto era de color amarillo, así, todo católico en Europa Occidental, pero ahora en Inglaterra van a haber anglicanos, en Alemania luteranos, y así en Suiza calvinistas, y así se va a propagar por más reinos europeos. Entonces, como vemos en este mapa, la reforma protestante rompió la unidad cristiana o la unidad católica que existía en Europa Occidental hasta el siglo XVI, ya que ahora hay más ramas del cristianismo. Listo. Muy bien. Menciono que la reforma fue un nuevo cisma en el cristianismo. Cisma significa ruptura, separación. ¿Por qué digo que la reforma fue un nuevo cisma? Porque ya se había producido un cisma anteriormente. Y lo acabamos de recordar. En el siglo XI, el cristianismo, que era uno solo, se partió en dos. El cristianismo católico, donde los cristianos seguirán leales a Roma, leales a un papa, y el cristianismo ortodoxo, ¿ya? En Constantinopla, en el Imperio Bizantino. Tendrán como líder a un patriarca, ¿no? Entonces, dos cristianismos, dos ramas, ¿ya? Aparecen en el siglo XI. A esa separación entre cristianos de Occidente y cristianos de Oriente le habíamos llamado el cisma de Oriente, o el gran cisma de Occidente y Oriente, ¿ya? Entonces, esto ya fue un cisma. Estos ya existían los cristianos ortodoxos. Ahora, en el siglo XVI, va a producirse un nuevo cisma, ¿ya? Sí, en el mapa aparecen otros reformadores, así es, ¿no? Me preguntan ahí sobre John Knox. En efecto, va a ser un reformador en Escocia.
hay diferentes reformadores en sí, Zwinglio, mencionaremos a Munzer, pero nos vamos a centrar pues en los más importantes, ¿no? Inclusive hay también un montón de precursores de la reforma, pero vamos a mencionar un par de precursores que creemos pues que son aquellos que nos van a preguntar. Ya ahora entramos a conocer a los personajes. Entonces decíamos que en el siglo XVI se produce un nuevo cisma, donde ahora surgen los protestantes, separados de los católicos, ¿ya? De esa manera. Y cuando hablamos de los protestantes, estamos hablando pues de los luteranos, calvinistas, anglicanos y otros más que irán separándose ya en tiempos posteriores, ¿ya? De tal manera que en la actualidad existen tres grandes ramas del cristianismo: el cristianismo católico, protestante y ortodoxo. ¿Sí? Muy bien, distintas ramas. En el Perú, creo que el cristianismo ortodoxo, perdón, católico es el predominante hasta el día de hoy. ¿Sí? Todavía una mayoría de peruanos son católicos, aunque mayormente no practicantes. Bien, aunque los evangélicos están creciendo, ¿no? Aunque también los ateos y agnósticos. Bueno, ya eso dejémoslo pues para censos actuales. Muy bien, entonces lo que tenemos que ver es el surgimiento de los protestantes. ¿Ya? Avancemos. A ver, antecedentes. Es decir, ¿qué ocurrió previamente? ¿Qué sucedió antes del siglo XVI? Pero que se relacione a la reforma protestante. ¿Ya? O sea, ¿qué rupturas anteriores habían producido o quiénes habían criticado, combatido a la iglesia previamente? Antecedentes. Pues tenemos al cisma de Oriente como un antecedente principal de la reforma protestante. ¿Sí? Inclusive fue pregunta de admisión de San Marcos, lo del cisma de Oriente. Como ya hemos recordado, fue la separación entre los cristianos católicos, que se van a mantener en Europa Occidental, ¿sí? Y los cristianos ortodoxos, que van a encontrarse en Europa Oriental, en el Imperio Bizantino en ese tiempo. Este cisma de Oriente se produjo en el siglo XI, en el año 1054. Entonces ahora habían dos líderes cristianos en Europa en ese tiempo, ¿no? Un papa en Roma y un patriarca en Constantinopla. Entonces ese fue un primer cisma, permanente hasta el día de hoy. ¿Ya? Bien, otro antecedente que también lo hemos comentado clases anteriores fue el cisma de Occidente para diferenciarlo del otro. Esto ocurre en Europa Occidental, donde se encontraba la Iglesia Católica. ¿Qué ocurrió? Pues recordamos que hubieron como 40 años en la que la Iglesia Católica tuvo dos papas al mismo tiempo. Uno en Roma y otro en Aviñón, una ciudad francesa. Dos papas, ¿ya? Y así los clérigos y los creyentes, los fieles católicos, estuvieron separados, porque unos le eran fieles, pues, al Papa romano y otros al Papa de Aviñón. ¿Ya? Esto es por las disputas de poder, ¿no? Entre, pues, digamos, Roma y Francia, o la riqueza que la Iglesia Católica poseía, pues, fue un tiempo en que la Iglesia estaba dividida, ¿ya? Pero fue un tiempo nomás, porque luego, ya, se reunificó la Iglesia. Mencionábamos el Concilio de Constanza, ¿ya? En 1415, que trabajó este problema y terminó pues reunificando a la iglesia con un solo papa, con sede en Roma. ¿Ya? El siglo XIV, como dijimos, fue un siglo de crisis, fue el siglo de la peste negra, ¿no? En su momento más difícil, y en ese tiempo pues la iglesia católica estaba dividida. A eso le hemos llamado cisma de Occidente. Si esto no hubiera ocurrido, tal vez al tema que estamos tratando, la reforma protestante, le estaríamos llamando el cisma de Occidente, ¿no? Ya, pero como este nombre ya se ha utilizado para esto anterior, entonces hablamos de una reforma.
¿ya? Sin embargo, la Reforma fue otro cisma de Occidente, ¿ya? Pero no utilizamos ese nombre en sí para recordarlo, ¿no? El cisma de Occidente fue lo que ocurrió en el siglo XIV, como antecedente de la Reforma protestante. Bien, eh, también mencionamos a un par de precursores que, pues, criticaron fuertemente a la Iglesia, ¿ya? Así es, tenemos en Inglaterra a John Wycliffe y en Praga, en la actual República Checa, a Jan Hus. Estos hombres son precursores. El término precursor, pre, nos indica que ellos actuaron antes que se dé el movimiento de la Reforma Protestante, precursores, es decir, ellos señalaron ya un camino a seguir, ¿sí? Un curso a seguir con anterioridad. ¿Ya? Entonces, antes que Lutero y Calvino, allá en el siglo XVI, inicien la Reforma Protestante, 100 años o más, ¿no? Antes, Wycliffe y Hus ya habían hecho un fuerte trabajo pues al respecto, ¿no? Por eso los consideramos precursores. Y hay otros más también, pero estos dos se destacan. El primero de ellos sería John Wycliffe, ¿ya? Con su movimiento Wyclifita, que será llamado también Lollardo, allá en Inglaterra. ¿Sí? Wycliffe era profesor de la Universidad de Oxford, era un teólogo, ¿no? Importante. Él pues criticó al clero, ¿sí? Al papa, a los obispos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué la crítica? ¿No? Una razón es por la excesiva riqueza que el clero pues poseía, ¿no? ¿Sí? Peregrinar a Roma pues era el sueño de muchos creyentes católicos. Ir, ¿no? A Roma, donde estaba pues, ¿no? Que era la Santa Sede, donde estaban las reliquias, pero más bien muchos que iban a Roma terminaban hasta decepcionados por ver pues en que había terminado pues este lugar, ¿no? La riqueza, el afán, ¿no? De generar, ¿no? Mayores ingresos para Roma, o la corrupción en que había caído pues los integrantes, ¿no? De la Iglesia Católica. Wycliffe pues va a ser un fuerte crítico, ¿ya? Va a criticar la autoridad del Papa, ¿no? Va a criticar el enriquecimiento de la Iglesia Católica. Y lo que más se recuerda de Wycliffe es que este hombre se atrevió a traducir la Biblia. ¿Cómo se atrevió? Pues la Biblia estaba en latín, y la Iglesia Católica había prohibido su traducción, ¿ya? Eh, Así que no se podía traducir la Biblia, pero Wycliffe lo hizo. ¿Por qué era necesario traducir la Biblia? Porque la gente común no sabía latín, no sabía latín, ¿ya? Y para Wycliffe, para los protestantes en general, incluyendo estos precursores, era necesario que un cristiano lea la Biblia, como hasta ahora nos lo repiten cada vez que pues hablamos con un protestante, ¿no? Tenemos que leer la Biblia, pero la Biblia estaba en un idioma que la gran mayoría desconocía, el latín, ¿ya? En la lengua culta de ese entonces. ¿Y por qué estaba prohibida su traducción? ¿Ya? Porque se sospechaba que mucho de lo que la Iglesia Católica predicaba no estaba en la Biblia, no tenía como base el Evangelio, y era necesario evitar que se conozca las discrepancias tal vez que existían entre la prédica de los papas y pues el contenido del libro sagrado para los cristianos, ¿no? Pero Wycliffe se atrevió a traducirlo al inglés. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica no actuó de manera inmediata y con fuerza contra este hereje, como será considerado pues, ¿no? Con el tiempo, Wycliffe? Porque recuerda,
Esto ocurrió en el siglo XIV, cuando la iglesia estaba dividida, ¿sí? Cisma de Occidente, aparte de la peste negra y todo lo que estaba ocurriendo en ese entonces, ¿ya? Así que la iglesia no le dio pues la importancia debida a este movimiento wyclifita. Pero Wycliffe va a ser, digamos, como el padre de todo esto, porque él va a influir sobre Lutero, sobre Calvino, sobre los hombres que harán la reforma más adelante. ¿Ya? Entonces Wycliffe murió no siendo condenado directamente por la Iglesia Católica, ¿no? Pero ya sabemos que la Iglesia Católica ya, digamos, superó sus dificultades internas en 1415 y años siguientes con el Concilio de Constanza. Y ya pudo considerar al movimiento wyclifita como una herejía y quemar su Biblia y sus publicaciones. Pero hay que también mencionar a Jan Hus. Jan Hus, dicen otros, ¿no? Jan Hus, escuchaba en un documental en YouTube. Jan Hus, él es de la República Checa, ¿ya? Él es de Praga. Entonces, él está bajo la influencia de Wycliffe. Entonces, coincide en la crítica hacia la Iglesia Católica. Este hombre también se atrevió a traducir la Biblia de latín al checo. ¿Ya? Él, como también será Lutero al inicio, lo que querían pues era reformar la iglesia, corregir a la iglesia católica. Ya en ese entonces, ya se estaban vendiendo las indulgencias. Se estaban cometiendo ya excesos de parte de la iglesia, después se van a acentuar, claro. Así que Hus es un precursor también de esto. Ahora, Hus fue a exponer sus ideas al Concilio de Constanza. ¿Y cómo terminó allí? Pues siendo condenado a muerte, al ser considerado hereje. Hereje. Así es. ¿A quién se le llama herejes, muchachos? Herejes. Se le llama herejes a aquel, pues, cristiano, aquel bautizado, que no está de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, de los que están escuchando, si ustedes han sido bautizados, pero discrepan con algo o con gran parte de lo que dice la Iglesia Católica, pues son herejes. Así que yo sería un hereje también. También fui bautizado de niño y tengo mis discrepancias con la Iglesia Católica, a pesar que mi familia, pues, es católica. Los herejes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué le pasó a Jan Hus? Como vemos en esta imagen, fue quemado vivo. La hoguera, ¿no? Ahí está, ¿no? Siendo quemado vivo, ¿no? Qué bravo, ¿no? Ver estos sucesos, pues, en la historia, ¿no? Y así destruyeron su Biblia y sus publicaciones. A Wycliffe, pues, como ya estaba muerto, no lo pudieron quemar vivo. Entonces, lo quemaron muerto. Es decir, lo desenterraron. Y sus restos fueron incinerados. Así, la Iglesia Católica, a principios del siglo XV, entonces se mostró fuerte, ¿no?, contra estos primeros movimientos, el wyclifita y el husita. ¿Ya? Muy bien, en ese siglo XV habrán otros problemas, pero ya en el siglo XVI es donde la reforma propiamente se va a vivir. Así que pasemos a eso. A ver, decíamos que la burguesía estuvo detrás de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque la burguesía veía a la Iglesia Católica como una institución feudal, una institución con una manera de ser, pues, más bien ligadas al sistema feudal. Y sabemos que la burguesía se opone al feudalismo, ya que está más bien defendiendo el sistema que está construyendo el sistema capitalista.
todo lo feudal tiene que desaparecer para que el capitalismo, pues, se imponga, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchos burgueses identificarán a la burguesía, perdón, a la Iglesia Católica con, pues, el sistema feudal, ¿no? Así es. Ya que la burguesía sentía que la Iglesia Católica no estaba acorde a los nuevos tiempos, a los tiempos del capitalismo mercantil. ¿Qué pasaba? A ver, por ejemplo, si un burgués banquero quería cobrar elevados intereses cuando prestaba pues dinero, es decir, la usura. La usura es el elevado interés, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué decía la Iglesia Católica al respecto? Que era pecado, que es pecado cobrar altos intereses. Pero eso es algo propio del capitalismo, nos guste o no. Yo no pido préstamo a los bancos porque no quiero pagar esos intereses elevados. Trato de ahorrar y ver ahí cómo enfrento mis gastos. Ya, la Iglesia Católica condenaba la usura. Tal vez digas, tiene razón la Iglesia, pero la burguesía consideraba pues que no, ¿ya? ¿Qué se mete la Iglesia, no? Además, ¿qué institución era la que más riqueza había acumulado ya hasta ese momento? Pues la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces la Iglesia Católica, por un lado, acumulaba riqueza, pero por otro lado, criticaba que la gente común, pues, eh, digamos, se comporte de la misma manera, ¿no? Entonces, la burguesía buscaba más bien una iglesia distinta donde no se diga que acumular riquezas, que lucrar es pecado o que no nos va a llevar al reino de Dios, sino más bien que el tener riqueza, el ser prósperos económicamente, es una bendición de Dios, es una señal que Dios está con nosotros. Una iglesia así buscaba la burguesía. No que no existan religiones, que no exista cristianismo, que no exista iglesia, sino una iglesia acorde a ellos, ¿ya? Una iglesia más para ricos, digamos, aunque la iglesia católica era la que mayor riqueza tenía. Ok, entonces vemos eso, ¿ya? Además, pues nos quieren pagar los diezmos a una iglesia como esa, ¿no? Que criticaba lo que hacía la burguesía, ¿no? ¿Y qué van a argumentar para enfrentarse a la iglesia? La corrupción. En efecto, tanta riqueza dentro de la Iglesia Católica, pues permitió la corrupción en su interior. ¿Ya? Así es. ¿Y cómo se evidenciaba esta corrupción? Pues de diferentes maneras, ¿no? Acá estamos anotando tres de ellas. El nepotismo. Existía nepotismo dentro de la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Cuándo vemos eso? Pues cuando el Papa, que asumía, ¿no?, este puesto, ¿no?, esta jefatura dentro de la Iglesia, pues colocaba en los principales cargos, debajo de él obviamente, a gente de su entorno, sean parientes, sean pues amigos, ¿sí? Entonces hablamos de nepotismo, cuando el Papa ya entregaba los cargos a sus favoritos. ¿Ya? Y esto pues es corrupción, ¿no? Porque los cargos se deben de ocupar por otros motivos, ¿sí? Por lo que uno ha estudiado, lo que uno ha trabajado, ¿no? La experiencia que uno tiene, y no simplemente pues porque somos familiar de alguien, ¿no? La simonía, pues peor tal vez, ¿no? Ya, la Iglesia Católica podía poner en venta o en subasta un cargo eclesiástico. Es decir, se subasta el cargo de obispo de tal lugar, ¿no? Entonces, aquel que ofrecía más, el mejor postor, terminaba ocupando ese cargo. Entonces, dentro de la iglesia había gente que ocupaba importantes cargos, pero ¿cómo habían llegado a esos puestos? De allí, pues, la corrupción, ya que era gente que había invertido para ocupar ese importante lugar y cómo esperaba recuperar su inversión, ¿no? ¿Mm? Igual como escuchamos a congresistas decir, pero candidatear al Congreso me genera un fuerte gasto, una fuerte inversión. ¿Y cómo quieren recuperarlo luego? Pues
ya nos imaginamos, ¿no? Bien, pero lo que más, digamos, escandalizó, lo que desató la reforma protestante fue la venta de indulgencias. ¿Qué cosa es una indulgencia? Pues en un sentido sencillo, diremos, es la absolución del pecado. Ya, la absolución del pecado. Nosotros todos pecamos, así que necesitamos el perdón de ellos. Una indulgencia, eh, digamos, nos ayuda a conseguir esa absolución. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que la Iglesia Católica señalaba que tenía la facultad, el poder, ¿no? Encomendado por Dios, de dar indulgencias, de absolver los pecados, que era pues un poder que la Iglesia Católica tenía, el de darnos el perdón de los pecados. Ya, si eso puede hacer la Iglesia Católica, perdonarnos, pues que nos perdone. Pero ¿qué ocurre? Que estaba a la venta, estaba a la venta las indulgencias. ¿Ya? Como vemos acá en esta imagen que extraje de la película Martín Lutero, que ustedes pueden ver en YouTube, ¿no? Véanlo, muchachos, véanlo, ¿ya? Donde hasta el propio Martín Lutero, ¿ya? Está sacando pues sus monedas para darle a estos sacerdotes católicos, ¿ya? Para que le den pues su indulgencia. Ahí está su papel, donde van a colocar el nombre de su familiar que está en el purgatorio supuestamente, ¿no? Y que él quiere pues que a través de esta indulgencia se recorte el tiempo de ese pariente ya fallecido en el purgatorio, ¿no? La venta de las indulgencias, la venta del perdón. Entonces, esto era evidentemente corrupción, porque nadie perdona cobrando por ello, o sí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te imaginas que ella pues nos diga, sí, te perdono porque te portaste mal, pero dame algo a cambio, ¿no? Regálame algo bonito, o llévame a tal lugar, ¿no? Este viaje. No, pues, eso es otra cosa, ¿no? No puede estar condicionado a un pago, ¿no? Como ocurrió en ese tiempo. Lo de las indulgencias que se vendían se daba desde antes, pero en este tiempo se dio con más fuerza. ¿Y por qué con más fuerza en este tiempo a inicios del siglo XVI? Porque se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que vimos la semana pasada, ¿no? Con su enorme cúpula, donde participó el divino Miguel Ángel. La Basílica de San Pedro, una maravilla arquitectónica de la Iglesia Católica en el Vaticano, ¿no? Hasta el día de hoy, es muy costosa su construcción. La Iglesia Católica se había pedido préstamos de unos banqueros alemanes, los Fugger, y era necesario, pues, pagar, ¿ya? Era necesario, por lo tanto, vender más indulgencias. Ya no solo en Roma, donde Lutero compró su indulgencia, sino, pues, en Alemania, ¿ya? Donde Lutero, pues, era sacerdote, ¿no? Y así se extiende esta práctica, ¿no? Así que la venta de indulgencias será la forma de corrupción que terminó, pues, desatando la reforma. No es la única causa, obviamente, ¿no? Sino aquello, pues, que ya desencadenó todo. Bien, ahora, muchos se volvieron protestantes, reyes, señores feudales, hasta burgueses, porque como la Iglesia Católica tenía tantas propiedades, volviéndonos protestantes, podíamos justificar el quitarle sus bienes. Esto se va a producir en este siglo XVI. La Iglesia Católica va a perder, disculpen, propiedades, feudos, va a perder su centro de enseñanza, etcétera, ¿ya? Que van a ser arrebatados por los protestantes, por reyes, por príncipes, argumentando pues que la Iglesia Católica había caído en la corrupción por justamente esos cuantiosos bienes. Así que muchos de los que se sumaron a esto se sumaron por interés, no por convicción. Reyes. Los reyes, como dijimos, son cada vez más poderosos y ya no querían pues depender de un papa, ya no querían mandar los diezmos
recaudados en su reino, pues, a Roma, ¿no? Que se queden mejor en el reino. ¿Por qué no crear una iglesia nacional, como va a ocurrir en Inglaterra, ¿no? Donde el rey chocó con el papa, creando su propia iglesia, dominada por él. Entonces también vemos el choque entonces entre reyes y papas por el poder, ¿no? Y los humanistas, como Erasmo, que criticaron ya todo esto en el siglo XV, siglo XVI. Así que Erasmo, Tomás Moro, los humanistas influyeron en los protestantes. Solo que los humanistas, Erasmo, Moro, no rompieron con la Iglesia Católica, pero sí denunciaron pues los excesos del clero. Muy bien, continuemos. Muy bien, ¿dónde empezó la reforma protestante? En Alemania, en Wittenberg, ¿ya? Donde era sacerdote Martín Lutero. Sacerdote, sí, ahí lo ves con su ropa. Él era un monje de la orden de los agustinos. ¿Y qué está haciendo allí en esa imagen? Pues está clavando, como dijimos al inicio, unos papeles, ¿ya? Ahí están, pueden leerlo, si tienen buen ojo y saben alemán, pueden leer las 95 tesis. Es decir, 95 argumentos, 95 enunciados contra la venta de indulgencias. ¿Ya? No contra las indulgencias, como dicen otros, sino contra la venta de indulgencias. ¿Está bien? Lutero, ¿qué quiso hacer con esto? ¿Tumbarse a la Iglesia Católica? No, porque en ese tiempo él era leal a la Iglesia Católica. Lo que él quiere era terminar con esta práctica corrupta, ¿ya? Que el Papa, ¿ya? Termine con esta práctica, que en su iglesia se corrija, pero la Iglesia Católica no le hizo caso, al contrario, lo condenó. El Papa León X terminó excomulgando a Martín Lutero. Excomulgar significa, pues, su expulsión de la iglesia. Lutero, ya con todo esto, vio, pues, que debía de romper con la iglesia e iniciar una nueva, ¿no? Ya que la Iglesia Católica, con el Papa León X, que estaba construyendo pues ¿no? esa catedral de San Pedro, se negaba a retirar la venta de las indulgencias, que era evidentemente pues algo contra la gente, porque le sacaban con estos argumentos religiosos pues de que tu pariente iba a dejar el purgatorio, le sacaban pues su dinero, ¿no? En la película, si lo llegan a ver, pues aparece Tetzel, que fue el que promovió la venta de indulgencias en Alemania, diciendo que una indulgencia podría hasta salvar a aquel que ose violar a la madre de Cristo, a la madre de nuestro Señor, ¿no? ¿Te imaginas? Pues con tal de poder vender las indulgencias, ¿no? Entonces, Martín Lutero clavó las 95 tesis, dio inicio a este movimiento, ya, el luteranismo. Muy bien. Ahora, muchos se volvieron luteranos, ¿sí? Gente de clase baja y hasta de clase alta, ¿no? De clase alta, pues sí, porosos señores feudales, príncipes de Alemania. Se dice príncipes a los señores feudales de mayor poder en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, como se le conocía a Alemania en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué esos príncipes feudales se volvieron luteranos? ¿Por qué? Una razón es porque estaban en contra de que el emperador Carlos V los someta, ¿ya? Lo que quiere el rey o emperador es el absolutismo, ejercer el control total. Y lo que quiere un príncipe feudal es él tener el poder total dentro de su feudo. Entonces chocan los poderes locales, feudales, de los príncipes, con el poder del reino, del imperio, de Carlos, ¿sí? Del absolutismo. Hay un choque político allí. Entonces, por eso,
Lutero va a tener la simpatía y el apoyo de gente poderosa, mayormente nobles feudales, ¿ya? Como el príncipe Federico de Sajonia. Entonces, Lutero comenzaba a tener muchos seguidores en Alemania. ¿Quién se preocupó de esto? El emperador de Alemania, Carlos. Este Carlos lo conocen por historia del Perú porque él fue rey de España a principios del siglo XVI. Carlos I, el que creó el virreinato del Perú. ¿Sí? Carlos I. En Alemania, él fue emperador, ¿sí? Rey en España y emperador en Alemania. En Alemania, el título que tenía era el de Carlos V. Era el monarca más poderoso de Europa en ese momento, ya que era rey pues en España, en Alemania, en gran parte de Italia, en los Países Bajos, y tenía pues un imperio colonial que estaba construyéndose en América fundamentalmente, ¿no? Así que Carlos era fuertemente católico. Él era nieto de los reyes católicos, Fernando e Isabel. ¿Sí? ¿Recuerdas a los reyes católicos de la época de Cristóbal Colón? Carlos V no quiere que su Alemania se divida, pues, religiosamente. Así que lo que hace Carlos, primero es convocar a Martín Lutero para escucharlo. Bueno, lo que quería era que se retracte de todo lo afirmado por él. Esta reunión entre el emperador Carlos, que aparece en esta imagen, ¿ya? Y Lutero, ¿ya? Quien aparece acá, esta es una pintura clásica que encontramos, pues se le llama la dieta de Worms, la dieta de Worms, como se diga en alemán. Ahí está, frente a frente el emperador, que él va a mantenerse en la defensa del catolicismo, y pues Martín Lutero, ¿ya? Muy bien. A pesar de la amenaza de que debía retractarse de lo dicho, de lo publicado, Lutero no lo va a hacer. Entonces, Carlos lo que va a hacer es, pues, condenarlo al destierro, que lo echen de Alemania. Sin embargo, de camino, a Lutero terminan secuestrándolo, pero no era el emperador, ¿no? Eran sus amigos, los feudales, quienes querían salvarlo, protegerlo, ¿no? Y tenerlo ahí como, pues, símbolo de su lucha contra el emperador, ¿no? Y así, Lutero, escondido, pues va a seguir trabajando en favor de la reforma protestante en Alemania, ¿sí? Por ejemplo, como vemos en la siguiente imagen, pues Lutero va a traducir la Biblia al alemán, ¿sí? ¿Por qué esta traducción que hacen estos hombres? Porque consideraban que solo así la gente podría tener acceso al Evangelio, a la Biblia, ¿ya? Y no conformarnos con lo que los sacerdotes decían. Y cuando lo decían, ni lo entendía la gente porque la misa se hacía también en latín, ¿ya? Si hoy la misa se hiciera en inglés o en alemán, ¿cuántos entenderíamos, no? Pues muy pocos. Entonces, Lutero también va a traducir la Biblia al alemán, lo cual pues es un trabajo complicado, ¿no? Traducir tremenda obra, ¿no? Muy bien. Entonces, Lutero no fue derrotado, no fue asesinado por el emperador, ¿no? O por la iglesia, ¿no? No, siguió trabajando, ¿no? En otra reunión, donde Lutero ya no va, manda representantes, Carlos V acepta tolerar el luteranismo donde estaba, pero prohíbe su propagación. ¿Y qué doctrina religiosa, pues, renuncia a propagarse, ¿no? Los luteranos que estuvieron allí protestaron contra esta prohibición. Y a partir de ese momento, a ellos se les conoce como protestantes. Y por eso este nombre lo estamos usando el día de hoy, ¿ya? El protestantismo. En otra reunión, en la dieta de Augsburg, asistió Melanchthon, un luterano, un seguidor de Lutero. Allí Melanchthon pues va a presentar la Confesión de Augsburgo,
o la Confesión de Augsburg, que es el documento que contenía los principios del luteranismo, en la cual pues discrepan con el catolicismo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vemos esas discrepancias. Por otro lado, muchos nobles feudales, como dijimos, se habían vuelto luteranos para enfrentar al emperador, para no ser sometido por su autoridad, pero también para poder apropiarse de las tierras de los feudos de la Iglesia Católica, que tenía extensas tierras en Alemania. La ambición, ¿no? Así que fue por interés, ¿no? Que los nobles se habían vuelto luteranos mayormente, ¿ya? Y apoyaban pues a Lutero. Muy bien. Después de tantas dietas o reuniones, Carlos V utiliza la fuerza, lucha contra los protestantes de Alemania. Se formaron dos ligas, la de Nuremberg, Liga Católica, y la de Esmalcalda, Liga Luterana. Entonces vivieron años de guerras de religión, como se le ha conocido. Muy bien, pero Carlos V tiene problemas externos. El imperio de Carlos estaba enfrentando al imperio turco, que no era un imperio fácil de derrotar, ¿no? Además, está en guerra contra Francia, rival donde está Francisco I de Francia, que es rival de Carlos. Inclusive Francia, ¿qué hizo en estas guerras de religión? Francia apoyó a los luteranos. A pesar que el rey de Francia, Francisco I, era católico, apoyó a los luteranos como una forma de debilitar a Carlos V, que no gane esta guerra, ¿no? Carlos V, entonces, tiene dificultades. Además, se van otros problemas. Aparecen los anabaptistas. Ellos son protestantes, campesinos, ¿ya? Más radicales que Lutero, con su líder Thomas Münzer, ¿cómo se dirá esto en alemán? Se le llaman anabaptistas porque ellos creían y hacían que una persona no se bautice de pequeño, como lo hacían los luteranos y los católicos, sino se bautice ya de adulto. ¿Ya? Anabautista significa rebautizado, ¿no? Porque se van a bautizar ya de adultos nuevamente, ya ignorando el bautismo pues inicial, ¿no? Ellos eran radicales ¿en qué sentido, no? Que ellos vieron esta reforma como una oportunidad de hacer una revolución. Son campesinos explotados por los señores feudales. Entonces vieron en este movimiento la oportunidad de rebelarse contra el poder feudal. Pero recuerda que Lutero tenía el apoyo de los señores feudales. Entonces Lutero tiene que escoger entre apoyar a estos campesinos o apoyar a los nobles feudales, ¿ya? Y tener su respaldo, ¿no? Entonces Lutero se opuso a los anabaptistas. Inclusive llegó a llamarles perros rabiosos, ¿no? ¿Ya? Lo cual nos indica que Lutero no es un revolucionario, ¿no? Es un reformista. No es lo mismo a un revolucionario, ¿no? Una revolución transforma las bases, ¿sí? Destruye un sistema, ¿no? Como los anabaptistas querían hacerlo, ¿no? Lutero es un reformista porque solamente está generando un cambio a nivel superestructural, ¿no? A nivel religioso. Bien, los anabaptistas fueron derrotados posteriormente. Münzer fue asesinado, ¿ya? Pero como Carlos no pudo ganar en esta guerra de religión, terminó pactando con los príncipes luteranos. Ese acuerdo, esa paz, fue la paz de Augsburgo, ¿ya? Muy bien, en la cual Carlos acepta que esos príncipes puedan elegir entre ser católicos o ser luteranos. Así que hay una libertad religiosa ya para los príncipes, solo para los príncipes. Por eso digo libertad religiosa restringida. Es decir, si un príncipe alemán opta por ser luterano, los que viven en sus dominios deben ser luteranos.
La gente común no podía escoger. Los que escogían eran los de arriba, ¿no? Además, solamente podían escoger entre ser católico y ser luterano. Y en este tiempo van a surgir también el calvinismo y otros movimientos. Pero era el inicio de la libertad religiosa, que hoy pues está extendido ya a todos nosotros, ¿sí? Tu familia puede ser pues, fuertemente católica o evangélica o atea, pero tienes la libertad para pues desarrollar tus propias ideas al respecto, ¿no? Es un gran tema que todos tenemos que definir en algún momento, ¿no? Eh, aceptar la existencia o no de Dios, ¿sí? Practicar o no una religión, ¿no? Bien, listo. Entonces, de esa manera, eh, tenemos la reforma en Alemania. Para terminar, tenemos a los principios luteranos. A ver, la Iglesia Católica mencionaba que para salvarnos, es decir, para que nuestra alma vaya al cielo, necesitamos dos cosas: tener fe y hacer buenas obras. ¿Ya? Para Lutero, lo que nos salva solo es la fe, no las obras. Podrás hacer buenas obras, pero si no tienes fe, no te salva eso. Teniendo fe, haces buenas obras, pero lo que te salva es la fe. Entonces, hay una discusión hasta el día de hoy, porque los católicos también consideran las buenas obras para la salvación. Otra discusión sobre, ¿y cuál es la fuente de la fe? Es decir, ¿de dónde extraemos nuestras creencias? Pues de la Biblia, dice Lutero, únicamente de la Biblia. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que la Iglesia Católica tiene, digamos, dos fuentes de la fe: la Biblia y la tradición. A ver, ¿qué es esto? A ver, el catolicismo afirma que cuando Jesús predicó, una parte fue escrita y eso constituye la Biblia. Pero otra parte de lo que Cristo predicó no fue escrita. Se va a mantener de forma oral, con los apóstoles, con los seguidores, y va a ser transmitida oralmente. Mientras la Biblia es la revelación escrita, la tradición es la oral. Entonces los católicos aceptan la Biblia y la tradición. Pero para Lutero, lo de la tradición es un invento de los hombres. La Biblia es lo único, la única base de nuestra fe. Entonces, ahí tienen otra discusión. ¿Quién debe interpretar la Biblia? Interpretar la Biblia. Pues la Iglesia Católica señala que solo ella, a través del Papa, a través de sus obispos, no la gente común. Lutero defiende que la Biblia debe ser interpretada libremente. Esto ha sido pregunta de admisión. Este principio que los protestantes han defendido, todos los protestantes, sean luteranos u otros, la libre interpretación de la Biblia. Pero para esto tiene que estar traducida, ¿sí? Y gracias a que ya se inventó la imprenta con Gutenberg, entonces la Biblia podría ser ahora, pues, reproducida y así difundida, ¿no? Todos podemos entender la Biblia, señalan ellos, porque el Espíritu Santo nos ayuda o que las palabras no son tan complicadas, ya que Cristo predicó a gente, digamos, no pues a doctores, ¿no? Sino a gente común. Sacramentos. Le niegan la validez a los sacramentos. Lutero acepta solo dos: el bautismo y la comunión, también llamada Eucaristía. Son 7 sacramentos para los católicos, para los luteranos solamente 2. En la Eucaristía, ustedes habrán visto cuando el padre hace una ceremonia en que convierte el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. A esa transformación le llamamos la transubstanciación, que es la base de la Eucaristía para los católicos. Pues para Lutero no acepta la transubstanciación, es decir, el pan sigue siendo pan y el vino, vino. La jerarquía eclesiástica, es decir, que hay un papa, ya, que haya una cabeza absoluta y así una organización vertical. ¿Ya? Para Lutero, no. ¿Ya? No, tiene que haber una iglesia más horizontal.
Eh, los católicos le piden a María y le piden a los santos que intercedan por nosotros ante Dios. Entonces Lutero dice, no, hay que pedirle solo a Dios, directamente a Dios, sin intermediarios. Entonces puedes tener santos, ya, pero no le vas a orar a un santo que interceda por ti. No, solo a Dios. Las imágenes rechazadas. Los católicos mantienen las imágenes. El celibato. Un sacerdote católico tiene que mantener un voto de castidad. ¿Sí? Castidad. Claro, no puede tener relaciones coitales. En cambio, en el protestantismo sí se permite. Lutero, que ya no es monje católico, ahora es un pastor luterano, se casó con una ex monja y tuvo 6 hijos. Entonces, no se exige ya el celibato para los protestantes. Para los católicos, todavía no. Calvino, un teólogo francés, cayó bajo la influencia de Martín Lutero y también de los precursores que hemos señalado antes. Calvino va a desarrollar su movimiento, primero lo intenta en Francia, él es de Francia, pero en Francia el emperador Francisco era católico, Francia va a permanecer siendo mayormente católica. En cambio, en Suiza se habían dado ya intentos de reforma, ya había críticos contra la Iglesia Católica. Calvino dejó Francia y fue a Suiza, ¿ya? Y va a establecerse en Ginebra, una ciudad suiza, ¿ya? Muy bien, y él entonces también va a desarrollar una doctrina contraria a la Iglesia Católica, muy parecida a la de Lutero, pero con las diferencias que ahora vamos a notar. Así que, a pesar de que Calvino es de Francia, su reforma lo va a desarrollar en Ginebra, Suiza, ¿ya? Y su doctrina está contenida en una obra que él publicó, La institución de la religión cristiana, ¿sí? Esta es la obra, pues, de Juan Calvino. Muy bien. ¿En qué se diferencia Calvino de Lutero? A ver, por acá notamos que Calvino compartió los principios luteranos. Es decir, Calvino aceptó que la salvación es solo con la fe, que la Biblia es la única fuente de fe, que debes interpretar libremente, aceptó solo los 2 sacramentos, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia está sobre todo en esto, la predestinación, que el calvinismo acepta la predestinación. El luteranismo, no como lo plantea Calvino. Los católicos tampoco. ¿Y qué es esto de la predestinación? A ver, por acá al costado, donde dice 5 puntos del calvinismo, podríamos observarlo. A ver, ¿qué nos dice el calvinismo? A ver, ¿qué dice acá? Que el hombre está dominado por el pecado. Muerto en el pecado el hombre, no tiene la capacidad para escoger ser salvo. Depravación total humana. Es decir, el hombre es tan pecador que no puede salvarse por sí mismo. No. Entonces, ¿quién salva al hombre? Dios. Dios elige a algunos hombres para que se salven. Elección incondicional de Dios. Incondicional porque Dios decide salvar a alguien por su decisión, por su voluntad. No porque por algo que nosotros hagamos, sino por decisión de Él, ¿no? Por su sola gracia, como dice. Entonces Dios elige a los que se van a salvar. ¿Ya? Entonces allí encontramos lo de la predestinación. ¿Ya? Que Dios de antemano, Dios desde antes de crearnos, Dios ya ha decidido quiénes de nosotros se van a salvar y quiénes no. Predestinación. Que se dice que choca con el concepto del libre albedrío. Es decir, nuestra libertad para conseguir nuestra salvación. Bien, también se menciona que cuando Jesús murió en la cruz, no fue para salvar a todos, sino para aquellos a quien Dios ya había elegido previamente. A esto le llaman expiación limitada. Y cuando Dios elige, pues, que se salve tal persona,
pues esta persona no puede resistirse a eso, ¿ya? Y Dios no deja que pierda su fe. Así que ellos se mantienen en la fe, según las creencias calvinistas. Así que el concepto de predestinación es lo que se va a diferenciar con el luteranismo. Sí, tanto Lutero como Calvino van a rechazar la jerarquía eclesiástica. En cambio, el anglicanismo, ¿ya? Es decir, en Inglaterra es donde ellos sí van a mantener la jerarquía eclesiástica, diferenciándose de estas dos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué los burgueses y en Ginebra, en Suiza, habían banqueros importantes? ¿Por qué los banqueros? ¿Por qué la burguesía ginebrina sintió atracción por la doctrina de Calvino? Porque Calvino le decía que Dios, pues, bendecía a sus elegidos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los burgueses? Pues están bendecidos, supuestamente, porque les va bien en los negocios. Entonces, para ellos, el éxito en los negocios era una señal de que estoy siendo bendecido por Dios. ¿Y por qué estoy siendo bendecido por Dios? Porque soy uno de sus elegidos. ¿Ya? Entonces, ¿no? Esta idea atrajo a la burguesía al calvinismo. No solo en Suiza, también en otros lugares, como ahora vemos en el mapa. ¿Ya? Ginebra fue el corazón del protestantismo, del calvinismo fundamentalmente, ¿no? Por eso se le ha llamado la Roma del protestantismo, a Ginebra. Se extendió el calvinismo por Francia, donde era la tierra original de Calvino. Allí habrán seguidores llamados hugonotes. ¿Ya? Muy bien. Anglicanismo. A ver, nos vamos ahora a Inglaterra. A ver, en Inglaterra se encontraba como rey Enrique VIII de Tudor, de la dinastía Tudor. Acá lo vemos, ¿ya? Está el gordito Enrique VIII. Él estaba casado con una española, Catalina de Aragón, que era tía de Carlos V, del poderoso rey de Alemania y España, Carlos V. De tal manera que Enrique era, digamos, aliado de Carlos y también de la Iglesia Católica. Cuando Lutero comenzó su ataque contra la Iglesia Católica, Enrique defendió al catolicismo. Tenía como asesor o canciller a un humanista que nosotros conocemos, a Tomás Moro. Por ahí está Tomás Moro, acá está, Tomás Moro. Entonces, Enrique era católico. Sin embargo, Enrique rompió con la Iglesia Católica. ¿Por qué lo hace? Lo de su matrimonio, que seguramente recuerdan, va a ser el pretexto. La razón, la causa real del rompimiento, considero que era el absolutismo y también la ambición por las riquezas de la Iglesia Católica. Este Enrique quiere construir, pues, el absolutismo, ¿ya? Y el poder absoluto debe reunir todo, incluido el poder religioso. Si el rey fuera la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, pues sería, ¿no?, un gran paso hacia el absolutismo. Y por otro lado, la Iglesia Católica tenía cuantiosos bienes en Inglaterra. ¿Ya? ¿Por qué no apropiarse de ellos? Si en Alemania los príncipes se habían apropiado de los feudos de la Iglesia, ¿por qué no el rey en Inglaterra hacer lo mismo? Pues, pero para eso necesita un pretexto, porque Enrique había estado defendiendo el catolicismo y no puede romper así nomás con el catolicismo. Tiene que justificar sus acciones. ¿Ah? Ayer le has dicho que la amabas, hoy no puedes terminar con ella, ¿no? A menos que tengas un argumento que lo justifique o te inventas algo, ¿no? Pues Enrique VIII estaba casado con Catalina, decíamos, una mujer eh, bastante mayor que él, ¿ya? Que Enrique. Catalina le había dado una hija a Enrique. Esa hija era María. María fue criada entonces por una madre católica, Catalina de Aragón. ¿Ya? Muy bien, pero Enrique quería un hijo varón, que sea su heredero.
Y Catalina ya no podía darle más hijos. Ya, esperaba, pasaba el tiempo y Catalina nada, tal vez por la edad. Entonces Enrique quiere romper con ella, ¿ya? Pero no tanto porque no le da un hijo varón, ¿no? Sino porque ella representa el catolicismo. Ella representa su alianza con Carlos V, con España, que es católica, ¿no? Enrique quiere romper con ella. Además, tiene un amante, Ana Bolena, ¿no? Que era joven y que podía darle ese hijo varón que quería, pero no puede tener a su heredero en una unión fuera del matrimonio. Tiene que ser dentro del matrimonio. Los hijos nacidos fuera del matrimonio en esa época no tenían derechos, ¿ya? Y el matrimonio que había en ese tiempo era el religioso, no el matrimonio civil, pues, que nosotros tenemos actualmente. Entonces Enrique le pide al papa de ese entonces, ya no era León, sino el papa Clemente, le pide, no el divorcio, porque no existe el divorcio del matrimonio religioso. No, chicos, ustedes se casan por matrimonio religioso, es para toda la vida. Eh, pero sí existe la figura de la nulidad del matrimonio. Se puede declarar la nulidad del matrimonio religioso si es que cuando contrajeron matrimonio hubo algo que desvirtuara pues ¿no? Este sacramento. ¿Ya? Entonces el argumento de Enrique era que su esposa no le podía dar un hijo. Y que antes que se casara con él, ella había estado con el hermano de Enrique, que luego murió y Catalina se casó con él. Entonces, que anulen su matrimonio. ¿Y cuál fue la respuesta del Papa? No. ¿Por qué no? Porque no habían causales de la anulación del matrimonio. Puede ser, pero creo que sobre todo Clemente no acepta la nulidad del matrimonio porque sería aceptar que Enrique vote a Catalina, tía del poderoso Carlos V, del emperador que está protegiendo a la Iglesia Católica en estos momentos, en España, en Alemania, en Italia, en los Países Bajos. Entonces, ¿con qué cara Clemente le diría a Carlos, sí, permití que Enrique despreciara a tu tía, ¿no? Pues, ¿no? Está el honor de la familia, de los Habsburgo. Así que Clemente dice que no. Enrique buscaba eso, que me diga que no para utilizar esta negativa como pretexto y romper con la Iglesia Católica. Y así lo hizo. Enrique decidió fundar su propia iglesia, llamada Anglicana, ¿sí? Anglicana, que es una iglesia nacional, una iglesia solo para este reino. Así es, como dijéramos, pues, la iglesia peruana, ¿no? Obviamente solo para el Perú. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién va a ser la cabeza de esta iglesia? El rey. Y esto se estableció a través del acta de supremacía de esta ley que dio Enrique VIII en 1534. ¿Ya? Entonces se crea esta iglesia y él va a ser el jefe. ¿Y qué pasa con las propiedades de la iglesia católica? Ahora pasaron a pertenecer a esta iglesia anglicana. Y como Enrique es la cabeza de esta iglesia, Enrique podrá disponer de los bienes. Y así, más riqueza y más poder para los Tudor. Muy bien. Ten en cuenta que en Inglaterra aún había gente que recordaba pues a Wycliffe, ¿sí? Así que por eso el anglicanismo pudo desarrollarse en Inglaterra, ¿no? No solo por el rey, sino porque ya había un trabajo previo en favor, pues, de esta ruptura con el catolicismo. Muy bien. Ahora, Enrique se casó con Ana Bolena. Ana Bolena salió embarazada y Enrique esperaba a su hijo varón. Por fin tendré mi heredero. Ana Bolena dio a luz a una niña llamada Isabel. Enrique se molestó, ¿no? Ya, otra vez una hija, no un hijo, ¿no? Como esperaba, ¿no? Después, Enrique acusó falsamente a Ana de haberle sido infiel. Y si le eres infiel
Al rey, ¿qué pena recibe? Pues la muerte. Ana, su segunda esposa, fue decapitada y así se deshizo de este matrimonio. ¿Y por qué no decapitó a Ana, a Catalina, perdón, antes? Porque Catalina era tía de Carlos V. No puede tratarla, ¿no?, como a Ana, que era una simple noble. Eh, ya, el problema es el rey allá. Bueno, claro, sabemos que hoy sabemos que es el varón el que determina biológicamente el sexo del hijo, ¿no? Pero eso no se sabía, pues, en ese entonces, ¿no? Se culpaba a las mujeres, pues, cuando no tenían el varón, pues, que ¿no?, su esposo quería, ¿no? Luego se casó ya con Juana, su tercera esposa, y Juana ya le dio a su hijo Eduardo, que será su heredero. ¿Ya? Luego se murió Juana, se casó otra vez con Ana, ¿no? Y así tuvo hasta 6 esposas el polémico Enrique VIII, ¿no? Una tras otra, claro. ¿Ya? Así que ahí está, ¿no? Un hombre que decapitaba esposas y decapitaba cancilleres, porque Tomás Moro, por más que era crítico con la Iglesia Católica, él siguió siendo fiel al Papa. Y Tomás Moro estuvo en contra de la reforma de Enrique, de su rey. ¿Y qué hizo Enrique con Tomás? Lo decapitó. ¿Ya? Así que no era fácil para Enrique conseguir esposas o cancilleres porque este decapitaba a los mismos, ¿no? Qué bravo, ¿no? Cuando se murió Enrique, gobernó su hijo Eduardo, pero como este había nacido débil, este no llegó a tener un gobierno largo, se murió prontamente. Entonces, ante la muerte del único hijo varón, le tocó a las mujeres, a sus hijas, gobernar. Primero gobernó María por ser la mayor. María era la hija con Catalina. Por lo tanto, ella era católica. Ella, María, se opuso a la reforma de su padre. Trató de deshacer la reforma. Trató de restablecer la fe católica. María persiguió a los protestantes de su reino, decapitó a muchos que se opusieron al restablecimiento del catolicismo. Por eso la llamaban María la Sanguinaria. Además, María tenía el respaldo de su esposo, que se llamaba Felipe II, hijo de Carlos V, rey de España ya en ese momento. Así que María, pero María no llegó a tener hijos. María se murió y gobernó su hermana Isabel. Isabel era hija de Enrique con Ana Bolena. Isabel fue criada como anglicana. Entonces ella, Isabel, va a eliminar otra vez el catolicismo, va a restablecer, va a consolidar la iglesia anglicana, va a organizarla. Isabel, ¿ya? Así es. Entonces, la iglesia anglicana la crea Enrique, pero la consolida, la robustece la reina Isabel, que acá aparece en esta imagen. Ella fue conocida en la historia como la reina virgen. ¿Por qué le llamaron así? Porque nunca se casó. Tuvo muchos pretendientes, inclusive Felipe II, viudo, porque se había muerto su esposa María, es decir, ¿no?, el cuñado le propuso matrimonio y ella lo rechazó. Ella rechazó a todos sus pretendientes porque decidió no casarse. Hay mujeres que dicen no me caso y lo cumplen de por vida. Y ella tampoco fue madre, por lo tanto, ¿no? Por eso la historia la recuerda como la reina virgen. En sí, no fue virgen, porque se conoce amantes de la reina, pero ella no se casó ni tuvo hijos. Bien, ahora, el anglicanismo es una mezcla entre protestantismo y catolicismo. Es decir, toma los principios calvinistas, que a su vez vienen, ¿no?, de Lutero. ¿Ya? Es decir, los anglicanos aceptan que la Biblia es la única fuente de fe, aceptan la libre interpretación de la Biblia, lo que hemos señalado, ¿no? ¿Ya? Pero mantienen la jerarquía eclesiástica que viene del catolicismo. ¿Ya? Por eso el anglicanismo es una mezcla. Y por eso van a haber calvinistas, llamados puritanos en Inglaterra, disconformes,
porque los puritanos, que eran calvinistas puros, rechazaban de que su iglesia anglicana tenga elementos católicos. Y los católicos, obviamente, querían el restablecimiento pleno de la iglesia católica, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera tenemos la reforma en ese lugar. Muy bien, la religión se ha partido, como vemos en el mapa, ahí está, el calvinismo está en Suiza, pero se extiende a partes de Francia, se extiende a los Países Bajos u Holanda, a Escocia, ¿sí? Con Knox, ¿no? Territorios en, así es, ¿no? Aquí entre Austria y Hungría, tenemos al luteranismo que se extiende a Noruega, Suecia, Dinamarca, el anglicanismo en Inglaterra, ¿sí? También lo vemos en Irlanda del Norte, que depende de Inglaterra, y el resto sigue siendo católico. Polonia, Italia, ¿no? Austria, la mayor parte de Francia, Bélgica, Irlanda, España, Portugal, se mantienen leales a la fe católica. Bien, ¿qué más? La fe católica ha perdido poder político, poder económico, de hecho. Ahora la Biblia está en las lenguas nacionales, excepto donde está el catolicismo, porque la Biblia seguía en latín, pero en Inglaterra, en Alemania, ya estaba traducida la Biblia. Muy bien, ¿qué más vemos? Las guerras de religión, que no se dieron solo en Alemania. En Francia, como vemos en esta imagen, se dieron también guerras religiosas entre católicos y hugonotes, que eran los calvinistas en Francia. ¿Ya? Acá se dio una masacre de calvinistas por parte de los católicos, que eran mayoría en Francia. Así que guerras religiosas. ¿Ya? En Inglaterra también hubo persecuciones. ¿Sí? María persiguió a los protestantes, Isabel persiguió a los católicos, y muchos, para poder practicar su fe libremente, y aparte para no pagar impuestos a estos reyes, huyeron a América del Norte, a las llamadas 13 colonias que irán formando lo que hoy es los Estados Unidos de América. Listo. La contrarreforma. A ver, rapidito. La contrarreforma es la reacción contra las reformas, ¿no? Obviamente, lo dice ya todo el título, ¿no? Así es, esto lo impulsa la Iglesia Católica, los papas, apoyados por varios reyes, sobre todo por los reyes de España, Carlos V primero y Felipe II, su hijo, después. La contrarreforma se inició en el Concilio de Trento, ya en una reunión de obispos en Trento, Italia, una reunión convocada por el Papa Paulo III. Y como esta reunión, como este concilio duró hasta 2 décadas, pues llegaron a pasar hasta 3 papas, ¿no? En ese tiempo. Pero lo empezó Paulo o Pablo III. ¿Para qué la reunión? Pues había que reorganizar a la iglesia, no cambiarla, ¿no? De raíz, pero sí, pues, digamos, eliminar muchas indisciplinas que habían llevado, pues, a esta fuerte corrupción interna, ¿no? ¿Y qué pasa con las creencias? Pues debían defender sus principios, ¿ya? Entonces, en el concilio, que ha sido pregunta de San Marcos, no se cambian las creencias católicas, sino se reafirman. La salvación, ¿cómo se consigue la salvación? Con fe y buenas obras, ambas cosas, dicen los católicos. ¿Ya? ¿Y qué es la autoridad? Pues el Papa. ¿Ya? Se defiende la autoridad suprema del Papa y su infabilidad. Es decir, que lo que el Papa señala es cierto, ¿no? El Papa no se equivoca, porque el Espíritu Santo lo ilumina, y lo cual pues tal vez para nosotros no es así, ¿no? Nadie es infalible, pero para la Iglesia Católica el Papa lo es. La jerarquía se mantiene. Fuentes de la fe, la Biblia, lo escrito, y la tradición, ¿no? Lo oral. Se mantienen ambas fuentes de fe. La Biblia solo se acepta la traducción llamada Vulgata. La Vulgata es una traducción de San Jerónimo del hebreo al latín. Solo se acepta esa traducción.
¿sí? Yo recuerdo cuando iba con mi pequeña biblita que me habían regalado, no recuerdo quién, a la iglesia católica, pues, cuando era chico, me decían, no traigas esta biblita, ¿no? Pues es que hay una Biblia oficial, ¿no? No se aceptan otras versiones. La iglesia solo puede interpretar la Biblia, no la gente en particular, solo la iglesia católica. Los sacramentos son varios los 7. La transubstanciación se mantiene, es decir, que Cristo está presente en la hostia, en el momento de la Eucaristía. Se mantiene el culto a la Virgen y a los santos. La creencia en el purgatorio también. Lutero había rechazado la existencia del purgatorio, ¿no? El celibato se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Que los monjes deben ser, pues, castos o deben de guardar este voto, ¿no? Y también seminarios. Seminarios son donde se forman a los sacerdotes. Así como uno quiere ir a la universidad, pues los que van a ser sacerdotes van a los seminarios. Uh-huh. Bien, y para enfrentar al protestantismo se utiliza la Inquisición, conocido en este tiempo como el Tribunal del Santo Oficio. Un tribunal que había, digamos, perdido fuerza, ahora se le repotencia para enfrentar a los herejes protestantes. Ah, claro, ¿no? Así es, uno cumple un voto, pero no lo cumple. Ah, así es, el día que se casen van a decir su voto de fidelidad, ¿no? Absoluta a su pareja. A ver si la cumple, muchachos, ¿no? En el pensamiento, inclusive, ¿no? A ver si la cumple. Difícil cumplir los votos, ¿no? Y de pobreza y de, pues, todo lo demás. Bien, la Compañía de Jesús o la Orden Jesuita, fundada por Ignacio Loyola, este santo español, los jesuitas, aparte de cumplir votos, ¿no? Realizar sus votos de obediencia, pobreza y castidad, ya, pues juran un cuarto voto, el de obediencia al Papa. Por eso se dice que los jesuitas fueron pues la orden más obediente, más leal al Papa. Y su trabajo fue llevar la doctrina católica al mundo, a un mundo que crecía por la expansión europea, ¿no? Así es, haciendo misiones evangelizadoras e impartiendo la educación. Miss, depende de usted, eh, para que ingrese el profesor. No, profe, continúa nomás. Bien, y también la iglesia va a hacer una relación de libros que un católico no podía leer. A esto se le llamó el índex. El índex, ¿ya? Que va a existir hasta 1970. O sea, hasta ese tiempo la Iglesia Católica nos decía qué no leer. ¿Qué no leer? Ah, bueno, creo que va en contra de eso de mi libertad, ¿no? Para entender estas cosas. Muy bien, muchachos. Entonces, a ver, vamos a rápidamente, regalándome un par de minutos, resolver nuestra dirigida. A ver. Pregunta de San Marcos. En el siglo XVI, dice que se está desarrollando el capitalismo, ¿ya? La burguesía ha surgido, hay tensiones entre reyes y papas. ¿Todo esto qué produjo? ¿Qué produjo? Pues, ustedes ven, lo demás no corresponde al siglo XVI, guerra de 100 años, feudalismo, imperio bizantino. Lo único que corresponde es, pues, la reforma protestante. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Esto es una de las tesis de Martín Lutero. ¿Ya? Dice, o sea, lo que dice Martín es, ¿por qué el Papa no construye San Pedro con su propio dinero? ¿Por qué tiene que hacerlo con la plata de los creyentes, cobrando las indulgencias? Eso es la 95 tesis. En la 3 nos habla de los nobles alemanes que apoyaron la reforma luterana, ¿ya? Tomando tierras de la iglesia. A eso le llamamos secularización. ¿Qué podemos inferir?
A ver, marcamos la B. El movimiento reformista de Lutero encontró apoyo en una nobleza germana opuesta al emperador Carlos V. En la 4, nos hablan que el imperio alemán se dividió en dos religiones, luterana y católica. Por la paz que le concedió el emperador a los príncipes, la paz de Augsburg. En la 5, mencionan al que escribió Institución de la Religión Cristiana. Ese fue Juan Calvino. En la 6, según Calvino, los individuos que poseen una fe intensa, porque Dios los eligió, aquellos que tienen éxito en sus negocios, todo esto era señal de que estaban predestinados a la salvación. Muy bien, muy bien. Están las respuestas en el chat. El concilio de Constanza, me están preguntando, fue un concilio en 1415, 100 años antes de la Reforma, en la que la Iglesia Católica se reunificó, superando el llamado cisma de Occidente. Y fue allí también donde se condenó a muerte a Jan Hus. ¿Ya? Ok, sigamos. En la 7, a ver, si este mapa corresponde al siglo XVI, ¿qué representa la zona roja? En un mapa que vimos, esto estaba igualito, pero en amarillo. Es decir, los lugares donde el catolicismo siguió siendo fuerte, dominante. En cambio, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en los países escandinavos, el catolicismo pues cayó considerablemente, ¿no? Así que marcamos aquí la zona donde predominó el catolicismo. 8. A ver, que el rey serán tomados como la única cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Ya, esto lo establece Enrique VIII en Inglaterra a través del Acta de Supremacía. En la 9, a ver, por las persecuciones, por las luchas entre católicos y puritanos, como se le conoce a los calvinistas en Inglaterra, se dieron persecuciones. ¿Qué hicieron los ingleses? Pues migraron a América del Norte, 13 colonias. Última, el Concilio de Trento, ya una de las decisiones del Concilio de Trento. A ver, claro, así es, los católicos manifiestan allí que en la Eucaristía, en la hostia, está Cristo realmente. ¿Ya? Muy bien, entonces muchachos, nos quedamos acá, gracias por los minutos agregados, nos vemos la próxima semana. Bien, buenas tardes entonces chicos, nos vemos Gracias, mis. cuídese. Cuídense también.